Le damos gracias al Señor. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Gloria a Dios. La hermana Dulce va a atender a los niños, me había dicho, ¿verdad? Los niños van a descender con la hermana Dulce a su salón de clases. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Mientras nosotros nos preparamos, amados hermanos, para recibir la palabra. Una pregunta, ¿se escucha bien atrás? ¿Sí? Es que ese ventilador sí suena fuerte, ¿verdad? Pero es necesario, ¿verdad? Como dijo un hispano allá en la construcción, es necesario, dijo. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos. Los niños bajan a su clase, los demás podemos tomar asiento, hermano. Vamos a dar una enseñanza en esta preciosa hora. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. Quiero felicitar a la hermana, gloria a Dios. Bueno, ella no está presente, pero la hermana Candelaria va a bajar a las aguas, ¿verdad? El día sábado. Así que yo les estoy invitando, amados hermanos, que seamos partícipes de esa bendición. Mire, con uno que baje a las aguas es una victoria grande, hermano. Amén. Así que la hermana Candy va a bajar a las aguas el día sábado a las 3 de la tarde. Les hacemos la cordial invitación para que estemos ahí, hermanos, y compartamos algo, ¿verdad? El parque es un parque nuevo que está no sé por dónde queda, y le vamos a enviar la dirección. La pastora es la que sabe, hermano. Pero es un parque muy bonito, me estaba contando la pastora. Después del bautismo podemos compartir un refrigerio y compartir con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Así que le motivo, hermano, si usted puede, que nos acompañe. Amén. Quiero también felicitar a la hermana Helen, a la hermana Saraí, ¿verdad? Que se han incorporado al servicio en la obra del Señor. Ellas están ahí en la alabanza, ¿verdad? Y Dios las está usando. Amén. Que las siga usando el Señor, hermanos, ¿verdad? Ya son una ayuda para la pastora, ¿verdad? Qué bendición tenerlas, ¿verdad? Y los demás que están incorporados al servicio también con los niños en las puertas, hermana Neidy, a todos los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Dele palmas al Señor por ello. Yo sé que todos se van a incorporar al servicio. ¿Cuántos dicen amén? Bien, amados hermanos, quiero ir porque es un tema largo no sé si lo voy a terminar, hermano. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Un pasaje muy conocido, pero que de ahí el Señor me empezó a ministrar una enseñanza que quiero compartir con usted. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la Escritura? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque nos permites congregarnos en esta preciosa noche. Te pido, Espíritu Santo, que nos hables, que nos des un corazón entendido, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender la Escritura. Te ruego, Señor, que mi boca sea usada con una unción pastoral y magistral, Señor, para bendecir a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma el control, Señor. No permitas que ninguna distracción, Señor, nos quite, Señor, la bendición de poder aprender en esta noche. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Analizando este pasaje de la Biblia, podemos ver claramente, amados hermanos, que es un pasaje donde el apóstol Pablo le escribía a su hijo espiritual Timoteo en la segunda carta y le daba instrucciones. Amén. Porque cuando uno es discípulo, cuando uno llega a ser oveja o un hijo espiritual, amados hermanos, si hay algo que tiene que tener el hijo es seguir instrucciones. Amén. Y aquí le decía el apóstol Pablo, mira, le decía, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas muy importantes que usted ya las conoce. Entonces la Biblia, amados hermanos, es útil para, número 1, enseñar. Diga conmigo, enseñar. ¿Y qué es enseñar? Enseñar, amados hermanos, es transmitir la verdad y el conocimiento de Dios.
Eso es enseñar. Amén. Porque estamos hablando de la Biblia. Amén. Mucha gente puede enseñar otras cosas, pero uno debe enseñar la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, número 2, es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Es convencer de un error o pecado a una persona. La Biblia tiene el poder de convencer de un error a una persona y convencerla del pecado. ¿Por qué tiene ese poder? Porque es la palabra de Dios. Número 3, tiene el poder la Biblia de corregir. Es útil para corregir. Y corregir es restaurar o enderezar lo que está mal. Amén, hermano. Qué bendición cuando uno escucha el mensaje y uno sabe que anda mal. Y entonces cuando escucha el mensaje es la oportunidad de reconciliarnos con Dios cuando hacemos la administración final. Y también la Biblia es útil para instruir. Esto es entrenar a la persona para vivir rectamente. Amén. Entonces sí vemos, amados hermanos, que lo primero que vemos aquí es que la Biblia es útil para enseñar. Si no hay enseñanza, diga conmigo, si no hay enseñanza, no puede una persona recibir esto que es el ser convencido de un error. No puede ser corregido y no puede ser entrenado para vivir una vida rectamente. Entonces, analizando esto, hermano, vemos que lo primero que aparece ahí, que la Biblia es útil para enseñar, y ahí me quiero enfocar. Yo podría enseñar de las 4 en esta noche, pero quiero enfocarme en la primera, que la Biblia es útil para enseñar. Amén. Entonces yo quisiera hablarle, amados hermanos, le puse ahí a un grupo de hermanos, porque yo le vengo a usted repitiendo como radio, hermano, a cada momento, en cada culto. Cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia, traiga su cuaderno, haga anotaciones del mensaje. ¿Por qué? Porque este es un servicio de enseñanza. Aunque viniéramos a un servicio general, siempre va a aparecer un rema que usted va a aprovechar a anotar. Porque yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos verdaderamente desean enseñar la palabra de Dios en algún momento? Entonces, si uno no hace anotaciones, difícilmente va a poder aprender, amados hermanos. Por ejemplo, yo todos los jueves tengo estudio pastoral con mi apóstol Sergio Enríquez. Yo me uno vía Zoom y usted va a ver en mi escritorio que siempre tengo mi tableta donde me conecto en el Zoom, tengo mi cuaderno para hacer anotaciones, tengo la Biblia y siempre estoy haciendo anotaciones de lo que el apóstol dice, de un pensamiento, de un rema, de versículos. ¿Por qué, hermano? Porque eso me ayuda a profundizar y a estudiar en la palabra de Dios. Entonces, nadie puede enseñar si primero no es enseñado. Mira, ese es un rema poderoso que le acabo de dar. Si usted tuviera un cuaderno, ya lo hubiera anotado. Nadie puede enseñar si primero no es enseñado. Amén, hermanos. Entonces, si usted quiere enseñar, tiene que hacer como están estos aquí, mire. ¿Qué están haciendo? Estudiando la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, como ministerio, una de las características del ministerio de Ebenezer es que somos personas que somos estudiosos de la palabra de Dios, amados hermanos. Tenemos esa bendición a través de la unción apostólica, que somos personas estudiosos de la palabra de Dios. ¿Qué quiero transmitirle yo a usted? Que usted también se convierta en un estudiante de la palabra de Dios, en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que es estudiante de la palabra de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero hablarles de este tema, la enseñanza bíblica. Amén. La enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque en los discipulados que vamos a hacer en las casas, yo quiero empezar a poner gente a que empiece a enseñar, amados hermanos. Amén. Darles esa oportunidad de que prediquen y enseñen la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo voy a ponerlo a usted si no le veo yo a usted que verdaderamente está captando la doctrina, que está haciendo anotaciones, que se va a su casa a seguir el estudio que le ha dado su pastor en casa, aquí en la iglesia? Hermano, eso habla mucho. Cuando yo era discípulo, hermano, los discipulados míos comenzaban a la 1 de la tarde y terminaban a las 7 de la noche, todos los sábados. Y yo siempre, hermano, llenaba mis libretas de anotaciones.
porque tenía deseo de aprender. Y es por eso que el Señor empezó a usarme en la palabra, empezó a usarme en la Biblia, porque vio en mí el interés por la palabra de Dios. Yo me enamoré de la palabra de Dios, porque entendí, amados hermanos, que la enseñanza, hermanos, es algo que es bíblico y que Dios, amados hermanos, nos manda a predicar y nos manda a enseñar la palabra de Dios. Amén. Sé que no todos son llamados a un púlpito a predicar y enseñar, pero somos llamados para ir a predicar el evangelio y para enseñarle allá afuera a la gente la palabra de nuestro Dios, hermano. ¿Cómo usted le va a enseñar a alguien que le haga una pregunta en el trabajo? Ahorita llamo al pastor, permitime. Ese es el primer paso que hacemos y no debería ser así. ¿Sí o no? ¿Qué debería hacer usted si usted es un discípulo de este ministerio? Conocer la enseñanza, conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina, empaparse de ello. Y mire, y ahí usted como un maestro o como una maestra enseñándole a sus compañeros, esto es así, porque esto es así, y así dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la enseñanza bíblica es muy importante, hermano. Espero que a partir del domingo usted ya empiece a traer Biblia y libreta. ¿Cuántos dicen amén? Vengo luchando por 2 años con eso, hermano. Y hasta el día de hoy todavía no veo que traigan sus libretas, ¿verdad? Pero como el Señor me ha dado un corazón paciente, hermano. Amén. Entonces, vamos a definir qué es enseñanza. Porque en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra Torah, que significa instrucción, dirección o enseñanza divina. Eso significa. En el Nuevo Testamento es la palabra griega didascalía, que significa enseñanza o doctrina. Entonces, la enseñanza en la Biblia es la instrucción dada por Dios para conducir a las personas a la verdad, la sabiduría y la obediencia. 3 cosas importantes. Diga conmigo, a la verdad. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. A la sabiduría. ¿Cuántos versículos podemos hallar de la sabiduría en la Biblia, hermano? La Biblia habla de la sabiduría. Pero la enseñanza nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a la sabiduría y a el producto final, la obediencia. Amén. ¿De qué sirve que tengamos tanto conocimiento, pero no obedecemos la palabra de Dios? ¿Me doy a entender? Entonces, la enseñanza bíblica no consiste, diga conmigo, no consiste solo en transmitir información, sino en moldear el corazón, la mente y la conducta según los principios de Dios. El propósito de la enseñanza es moldear el corazón, amados hermanos. Amén. Por eso el Señor, desde que abrimos la obra, siempre puso ese rema en mi corazón de tener un servicio de enseñanza para que enseñemos. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que hay que predicar y que hay que enseñar. Ya se lo voy a mostrar. ¿Estamos claros con lo que significa enseñanza? Entonces es una instrucción, es doctrina, es una dirección de parte de Dios. Ahora, la importancia de la enseñanza, amados hermanos. Quiero que veamos esto porque todo el que lleva el mensaje, escuche bien, todo el que lleva el mensaje del evangelio también debe enseñar. ¿No es lo mismo, pastor? No, no es lo mismo. Y se lo voy a mostrar. Hechos 8, 29 al 31. Dice la palabra, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe era un evangelista. Acércate y júntate a ese carro. En ese carro venía un eunuco que acababa de venir de Jerusalén, que había ido a adorar a Jerusalén. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Aquel eunuco venía leyendo al profeta Isaías. Y dijo, mire lo que le dijo Felipe, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Allá afuera, hermano, cuando nos mandan a predicar el evangelio, no solamente es ir a entregar una invitación y decirle a la gente, le espero en la iglesia, Cristo viene pronto, sino que hay gente
que se va a parar y te puede hacer una pregunta, hermano. Y si tú no conoces la Biblia, no conoces la enseñanza, puedes quedar avergonzado, hermano. ¿Me doy a entender? ¿Por qué cree que hay mucha gente que no va a evangelizar? Por eso mismo. Porque saben que allá afuera te vas a encontrar con gente que aunque no van a la iglesia, saben de Biblia, hermano. ¿Me doy a entender? Por eso, hermano, entonces viene y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Entonces Felipe viene, se sienta en el carruaje y empezó a enseñarle. Mire lo que pasa más adelante. Respondiendo en el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, primero le enseñó la escritura, le anunció luego el evangelio de Jesús. Entonces, usted debe saber de escritura. Diga conmigo, debo saber de la escritura. Porque imagínese, hermano, que venga una persona y le diga, mire, le invito a la iglesia. Qué bueno. ¿Dónde es esta iglesia? Y Ministerios Ebenezer. Qué bueno. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Qué es eso de rapto? ¿Qué le digo? Y si usted no sabe ni eso, qué sencillo, hermano. He escuchado por ahí a muchos que andan hablando de rapto, de arrebatamiento. ¿Qué es eso? ¿Me podría explicar? Ahorita llamo al hermano, dirá usted, ¿verdad? No, no es así. Sino que usted debe conocer, hermano, qué es el arrebatamiento realmente. ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes se van? ¿Qué es necesario para irse en el arrebatamiento? Son cosas que usted ya debería conocer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque yo quisiera empezar la doctrina intermedia. Pero yo digo, si yo le empiezo a hacer a la iglesia preguntas de doctrina básica y aún así me pueden contestar, ¿cómo vamos a avanzar a lo otro? ¿Me doy a entender? Por eso, hermano, la importancia de que usted se convierta en un estudioso de la palabra. ¿Qué hice yo cuando terminé mi estudio pastoral hoy en día? Empecé, mira, a buscar los versículos, empecé a leer, porque de eso se trata. El que estudia, amados hermanos, tiene que estudiar la Biblia. Amén. No se trata solo de hacer las anotaciones para que el pastor me vea y allá llego y tiro el cuaderno por un lado y nunca más vuelvo a ver el cuaderno, hermano. Así nunca usted va a desarrollar el ministerio de la enseñanza en usted. La enseñanza es necesaria, amados hermanos. Amén. Entonces comenzó a predicarle. Entonces yo quiero que veamos aquí dos cosas muy importantes. Porque en Mateo 9:35 Jesús nos enseña que no solamente hay que enseñar, sino que también hay que predicar. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cómo? En primer lugar, enseñando ¿dónde? En las sinagogas. Ponga atención a ese versículo. En las sinagogas de ellos. Y predicando. Son dos cosas diferentes. Porque enseñando en el original esta palabra, amados hermanos, es didache. O sea que está enseñando doctrina, está enseñando instrucción, me doy a entender. Pero predicando en el original es la palabra keruso, que es anunciar y proclamar el evangelio. Predicar es proclamar el evangelio. Enseñar es dar instrucciones. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Que podemos caer en el error como iglesia de solamente predicar y no enseñar. ¿Me doy a entender? Y la predicación es necesaria, pero hay que enseñarle a la iglesia. Entonces yo veo aquí algo muy importante. ¿Dónde enseñaba Jesús? Participe conmigo. Esos eran los templos, las iglesias. ¿Dónde se enseña entonces? En la iglesia. Pero yo he visto, hermano, y no es por hablar mal de nadie, pero hay iglesias que no han entendido esto. Hermano, la predicación es para ir afuera. ¿Sí o no? Yo no digo que no hay que predicar, hermano, un domingo donde viene gente nueva. Hay que predicar la palabra, ¿sí o no? Pero la iglesia es más para
enseñar, para formar, para instruir a un pueblo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hermano, yo veo a muchos pastores, los bendigo, los respeto, cada quien trabaja a su manera, que usan el púlpito, hermano, solo para predicar. Y está bien, pero nunca enseñan. ¿Me doy a entender? Entonces vemos a un pueblo que nunca es instruido, que nunca llega la revelación de la palabra a ellos, porque no hay enseñanza. Entonces es necesario enseñar. Entonces, mire, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿dónde? En el pueblo, allá afuera. Ahora, veo otro ejemplo, Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía el versículo 31? Predicando el reino de Dios, queruso, y enseñando, didache, acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Perdón, hermano. Entonces vemos ahí, hermano, que es necesario predicar, pero también es necesario enseñar. Entonces no podemos caer en el extremo. Yo por eso los domingos mi mensaje es más de prédica, pero ocupo el jueves para enseñar. ¿Me doy a entender? Para instruir al pueblo, para decirle, hermano, traiga lápiz y papel, anote los mensajes. Ya, si usted no quiere obedecer, hermano, después no diga por qué se quedó el arrebatamiento, por desobediente. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, es necesario esto, hermano. Ahora, la predicación, aquí lo sellamos, y la proclamación, es la proclamación, el anuncio del evangelio generalmente para los no convertidos. ¿Sí o no? La predicación es para los no convertidos, por eso en la iglesia debe haber predicación. También porque viene gente que no conoce de Cristo. Decirle, Cristo viene, Cristo va a levantar tu vida, Cristo va a sanarte. Es necesario predicarle las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero la enseñanza es para la iglesia, los discípulos, hermano. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Diga conmigo, la enseñanza es para mí. Recuerde que uno primero es oyente, creyente, después discípulo, después siervo y después amigo. 5 niveles que el cristiano debe alcanzar. Entonces, hermano, yo creo que usted ya está en la etapa de ser discípulo. Ya se bautizó, ya es un discípulo. Desde el momento que usted se bautiza en agua, usted se convierte en un discípulo del Señor. Pero aquí hay que ver qué tipo de discípulos somos, hermano. Porque la enseñanza es necesaria, diga conmigo, es necesaria para formar discípulos. Entonces, yo veo que usted ya se bautizó. Yo bauticé a muchos de ustedes. Literalmente, desde el momento que usted se bautizó, se convirtió en un discípulo. Pero aquí viene la responsabilidad suya como discípulo. Es tomar la enseñanza, hermano. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? Que hay mucha gente que no se deja enseñar, hermano. Y verdad que yo soy bien tranquilo para enseñar, hermano. Hasta cuando le digo, hermano, eso no es así, fíjese, hasta con una sonrisa se los digo, hermano. ¿Sí o no? Amén. Porque así a mí así me enseñaron, hermano. ¿Verdad? Qué feo que le enseñen a uno señalándolo, criticándolo, ¿verdad, hermano? Hundiéndolo. No, así no se enseña. La enseñanza es necesaria para formar discípulos. Pero la pregunta es, ¿usted se está dejando formar? ¿Por qué razón, hermano? Porque en Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto id y haced discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace. Amén. Nadie nació siendo un discípulo del Señor. Usted viene y a través de la enseñanza comienza a ser formado como un discípulo de Dios. El problema, diga conmigo, el problema es que a la gente no le gusta que le digan las cosas, hermano. ¿Me doy a entender?
Hermano, no es así. Hermano, fíjese que puede hacerlo de esta manera. Yo lo hago a mi manera, dicen. Eso no es un discípulo enseñable. Sino que uno, hermano, tiene que tener un corazón de discípulo. El discípulo se deja formar, se deja enseñar. Amén, hermano. Más cuando tiene enfrente, escuche bien, una figura que le es ejemplo, hermano. ¿Me doy a entender? Ahora, si uno no es ejemplo, hermano, uno tiene que preocuparse. Por eso el que enseña debe ser ejemplo. Pero ya me estoy adelantando el tema. Mire, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que usted se bautiza, se convierte en discípulo. Pero después viene, ¿qué? La enseñanza. Ya conmigo, la enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Con quién está el Señor? Con los discípulos. Ahí no dice que está con todo el mundo. ¿Sí está leyendo conmigo? ¿Con quién está hablando? Con los discípulos. Por eso, hermano, usted sea un verdadero discípulo. Dios está conmigo en todo tiempo. Y bien desobediente, ¿cómo va a estar Dios ahí? ¿Me doy a entender? Diga conmigo, de eso no hay aquí, pastor. Entonces, hermano, hay que ser un discípulo obediente. Y la enseñanza para eso es. Entonces, un discípulo debe perseverar en las enseñanzas. Ya cuando digo enseñanzas, es que persevera en la doctrina. Porque la doctrina es el conjunto de enseñanzas. Amén. Por ejemplo, yo le traigo dos versiones del mismo versículo. La Reina Valera, Hechos 2:42. Y perseveraban, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la Biblia de las Américas dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué digo enseñanzas? Porque cuando son enseñanzas es porque se convierte en doctrina, en una base para la iglesia, amados hermanos. La doctrina es un conjunto de enseñanzas bíblicas que forman nuestra vida. ¿Y por qué ellos perseveraban? Porque se estaban convirtiendo. Recuerde que ellos acababan de ser bautizados en agua. Se estaban convirtiendo en verdaderos discípulos. El discípulo persevera en las enseñanzas. No, yo ya pasé corderito, ya pasé doctrina intermedia, ya pasé avanzada. Yo creo que ya estoy al nivel de predicar igual que el pastor, dice. Ya me la sé toda, dice. Ni yo me la sé toda, hermano. Imagínense, hermano, yo que estoy pastoreando. Cada día aprendo una cosa en la Biblia. Entonces, hermano, es necesario nunca dejar de aprender. El que deja de aprender, deja de crecer. Otro rema lo hubiera notado, ¿sí o no? El que deja de aprender, deja de crecer, hermano. Entonces es necesario perseverar en la doctrina. Por eso yo quiero habilitar la doctrina nuevamente. Hacer ese esfuerzo de los domingos a mediodía, a las 12, comenzar la doctrina nuevamente. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos quieren anotarse a eso? ¿Verdad? Ya los que vieron corderito ya no, esos van a entrar a intermedia, ¿verdad? Pero es necesario, hermano. Entonces, para que se deje formar. Pero ¿por qué no lo hago, hermano? Mire, yo el primer día lo voy a abrir, la escuela de doctrina. Pero veo a la gente que venga sin cuaderno. Que venga y no ponga atención, no haga preguntas, hermano, porque el discípulo hace preguntas. ¿Qué hacía después de que Jesús le enseñaba a ellos por parábola? Se iban aparte y los discípulos, dice la Biblia, comenzaban a hacerle preguntas. Entonces viene el pastor y dice, ¿alguna pregunta, hermano? Todo está claro, dice. Y si yo lo pusiera a predicar de ese tema, estaría todo claro. Se fueron los amenes, ¿verdad, hermano? Uno tiene que hacer preguntas, tiene que ir anotando sus preguntas. De eso se trata la enseñanza. Amén, hermano. Entonces, la enseñanza es didache, que es doctrina. Tenemos que perseverar en eso, amados hermanos. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Ok. Un discípulo adquiere conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿A través de qué? Del didache, de la doctrina y de la enseñanza. ¿Por qué quiero yo que usted adquiera conocimiento, hermano? Yo quiero ponerlo a predicar. Pero, digo yo, ¿estarán preparados, Señor? ¿Estarán absorbiendo la doctrina?
o van a empezar a predicar a su manera. Porque cuando uno es hijo de una casa, predica la misma unción que se mueve sobre nuestra cabeza, se mueve sobre el pueblo, hermano. Amén. Usted ha visto a todos los pastores de Benecer, todos predicamos con una unción magistral para enseñar la palabra. Entonces, ¿cómo quiero que usted predique? Con una unción magistral también. ¿Me doy a entender? Que explique el texto, el contexto, ¿verdad, hermano? Que vea la revelación, el ángulo que hay en ese versículo, que lo exponga, hermano. Eso es lindo, hermano. Eso habla de cuánto has crecido en el evangelio, cuánto has crecido en el conocimiento de la palabra, pero eso viene porque has atendido las enseñanzas. Amén, hermano. Porque te metes ahí, hermano. El pastor tiene un canal de YouTube de la iglesia. Voy a escuchar el mensaje del domingo otra vez. Voy a escuchar el mensaje del jueves. No vine, pero lo voy a escuchar. Hermano, yo me meto a la página de YouTube. 12 reproducciones en el canal, hermano. Padre, digo yo. Si tienen hambre de la palabra los hermanitos, digo yo. ¿Me debe entender? Y yo, hermano, yo nunca le voy a prohibir a usted que escuche a otros pastores, siempre y cuando sean de la red, porque si no se va a confundir. Pero, hermano, la oveja que dice la Biblia escucha la voz de su pastor y le sigue. ¿Sí o no? Yo tengo a miles y miles de pastores conocidos, hermano, y que aquí en Benecer somos una red muy grande. Pero yo solo escucho a 2 apóstoles. Al apóstol Sergio y a mi pastor, el apóstol Luis. A nadie más. Antes escuchaba al apóstol Germán, pero hoy solo escucho al apóstol Sergio. Porque ellos son mis padres espirituales. ¿Me doy a entender? No escucho a otro pastor y no es que sea malo escucharlo, no. Es que mi oído está acostumbrado a escuchar a mi pastor. ¿Me doy a entender? Pero yo veo, hermano, a personas, discúlpeme, pero es que esto es parte de la enseñanza. Usted es mi pastor, dice, pero a su pastor nunca lo escucha. Pasa escuchando a otros predicadores de otras redes ministeriales, hermano. Entonces, eso no es llegar a ser un discípulo todavía. Algo que a mí me caracterizaba cuando yo estaba en una iglesia, yo escuchaba solo a mi pastor. ¿Por qué, hermano? Porque esa era la persona que me alimentaba. El error de escuchar a otros pastores es que otros te van a enseñar otra enseñanza, otra doctrina que yo no te doy. ¿Me doy a entender? Y después te vas a subir al altar diciendo cosas que yo no te he enseñado, hermano. Y me voy a hallar en la penosa vergüenza, diría yo, ¿verdad? De decirte, hermano, ¿quién le enseñó eso? ¿Me doy a entender? Por eso, hermano, escucha a su pastor. Escucha al apóstol Sergio, porque él es nuestro apóstol general. Escucha a mi pastor, el apóstol Luis. Y si quiere escuchar a otros pastores, pero que siempre sean de la red ministerial, porque hablamos lo mismo. ¿Me doy a entender? ¿Cómo usted se va a poner a escuchar a una persona que le diga, hermano, que la mujer no debe sujetarse? Que la mujer somos empoderadas, que diga ahí en YouTube. Ya va a salir usted, yo no me voy a dejar. Yo también tengo el poder en mi casa y empieza usted a parársele al marido ahí, ¿verdad? No, hermano. La mujer, dice la Biblia, esté sujeta a su marido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano, es necesario la enseñanza, que todos hablemos un mismo idioma. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, hermano, la preparación lleva tiempo. Pero el día que yo ponga a un hombre a predicar en este púlpito, a una mujer, sé que vamos a hablar el mismo idioma, hermano. ¿Me doy a entender? Hasta frasecitas de su pastor, ¿verdad? De esos no hay aquí, van a decir algunos, ¿verdad? Porque hasta eso se le pega a uno muchas veces. Entonces, hermano, el sí, hombre, ¿verdad, hermano? Aleluya. Entonces, la enseñanza es necesaria para exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen. ¿Verdad que hay gente que te contradice en el trabajo, hermano? ¿Y ustedes por qué usan ese trapo en la cabeza? ¿Quién le ha dicho? Le dicen las hermanas. Ahí me dijo una hermana que ahí le pudieron queja. ¿Verdad? ¿Quién le ha dicho que existen apóstoles hoy en día? Dígale, ay, ¿que acaso la mano de Dios es manca? Pues dígale usted, ¿verdad? Entonces, hermano, usted debe conocer para
exhortar. ¿Pero qué es exhortar? Porque se tiene una mala idea de exhortar. ¿Qué es exhortar? Exhortar no es regañar. Si usted se va a la Biblia a buscar la palabra exhortar, es motivar. Amén, hermano. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido como enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, dice, y convencer a los que contradicen. Dos cosas. Para eso es necesario que usted adquiera conocimiento a través de la enseñanza, hermano. Porque hay gente que le va a refutar en su trabajo, le va a decir, no hombre, que eso no es así, que eso deben de ser, te tienen confundido. Y usted dígale, no, a mí no me tienen confundido. Entonces usted abra las escrituras, muéstrele el versículo, muéstrele el original también, lo que dice en el original ese versículo, y usted le va a enseñar. Pero lo primero es para motivar y animar, que es exhortar, hermano. La enseñanza nos ayuda a motivar, a exhortar a la gente. Exhortar es animar. Y nos ayuda para convencer a las personas que nos contradicen, hermano. ¿Y por qué usted no lo convence? Porque no conoce la enseñanza. ¿Me doy a entender? ¿Por qué cuando a mí me dicen cosas, hermano, yo empiezo a sacarle los versículos, la Biblia, el original hebreo, griego, arameo, y después se quedan callados? Porque la Biblia nos ayuda a convencerlos. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, hermano, a mí cuántos, mire, pastores que me han hecho la guerra porque yo creo en apóstoles y profetas. Que me han hecho la guerra, hermano, porque creo que la mujer debe cubrirse al orar y profetizar. Incluso una familia, hermano, enorme, grande, que quería venirse a congregar con nosotros, eran como de 15 personas, hermano. ¿Sabe por qué no vinieron? Es que yo le tengo miedo a esas iglesias que usan velo, me dice. Ay, hermano, le digo yo, qué terrible. Y entonces vengo yo y uso la estrategia. Cuénteme, ¿qué opina usted del velo? No, que eso es lo que me han enseñado a mí. Lo que le han enseñado o lo que usted ha estudiado. Porque uno recibe la enseñanza, pero lo estudia también. Entonces usted como discípulo no se quede que yo le enseñé, sino que usted también lo estudió. ¿Me doy a entender? Voy a ver si lo que está hablando ese pastor gordito es cierto. Se va a la casa a estudiar, hermano. Y si encuentra algo, me llama, pastor, fíjese que tengo una pregunta, esto y esto, y yo le voy a contestar a la luz de la palabra. Eso hace el verdadero discípulo. ¿Me doy a entender? Entonces hay gente que tiene una idea por lo que ha escuchado en YouTube, en TikTok, y se le hizo una idea en su mente. No por lo que ha estudiado, por lo que ha orado para que Dios le revele. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, es necesario esto. Por ejemplo, hermano, sé que estamos en junio, ni debería de hablarlo, pero usted sabe que aquí he enseñado sobre la Navidad, ¿sí o no? Como algo doctrinal, que es una fiesta pagana, hermano, ¿sí o no? Y muchos dirán, y algunos me han dicho, la verdad, pastores, que cuesta dejarlo porque venimos acostumbrados, pero fíjese que cuando usted nos dio la enseñanza, sí creemos, porque todo está claro a la luz de la palabra. Y yo, ¿qué les digo? Bueno, hermano, el Señor te va a convencer de dejarlo, ¿sí o no? Yo a nadie le ando diciendo, deje eso. No, es el Señor que convence, hermano. Entonces, el evangelio, a mí me toca exponer la palabra con la enseñanza. Quien te va a convencer es el Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Me doy a entender? Yo a nadie le ando diciendo, no haga esto, no celebre eso. Si usted lo quiere hacer porque no le ha llegado la revelación, algún día le va a llegar la revelación. ¿Sí o no, hermano? Yo que ya lo aburro yo con el tema ese, pero yo hasta el burrito sabanero empezaba a cantar desde el 1 de diciembre, hermano. ¿Verdad? Y el burrito sabanero y camino. Y ahí, hermano. Pero a mí nadie me lo impuso, sino que un día el Espíritu Santo me lo habló, me lo mostró, me lo reveló, y desde ahí dije negativo, cambio y fuera. ¿Me doy a entender? Por eso algo que debe tener usted en cuenta es que nadie le debe imponer a usted. ¿Me doy a entender?
sino que usted reciba la revelación, el por qué no debe hacer las cosas. Porque cuando usted recibe la revelación, la vida le cambia, hermano. Pero qué feo es que a la fuerza a uno le estén diciendo que haga, no, que eso no es así, que deje de andar poniendo, porque le cuento que hay una familia que íbamos a ir a visitarlos que hasta el arbolito guardó, hermano, en el closet. Yo le dije, ¿pero por qué hace eso? Le digo, no, es que usted, no, le digo, eso es hasta que usted le llegue la revelación, le digo yo. ¿Verdad? Entonces, hermano, para motivar y animar, para eso sirve la enseñanza, hermano. Yo le motivo, le animo. Entonces, mire, 2 Timoteo 4:2, Biblia al día. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Hay que reprender, hay que animar, hay que exhortar. Entonces, amados hermanos, ¿cómo? Con enseñanza, hermano. Es necesaria la enseñanza. ¿Cómo le voy a animar yo a que busque la oración? Imponiéndosele, no, enseñándole que es necesario orar, ¿sí o no? ¿Cuáles son las bendiciones por orar? ¿Por qué debemos de orar? Si no hay enseñanza, ¿cómo se va a motivar a usted a que ore? ¿Me doy a entender? Pero si yo vengo y le digo, hermano, tiene que orar, deje de ser un perezoso, ore. No, usted se va a poner rebelde y no lo va a hacer, ¿sí o no? Pero cuando hay enseñanza, la enseñanza nos anima, nos motiva el por qué debemos de hacerlo, hermano. Por ejemplo, cuando yo recibí la revelación, el por qué es necesario, amados hermanos, que nosotros nos congreguemos. Hermano, yo era el primero que estaba listo, hermano. Vámonos para la casa del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre me marcó el corazón a mí, hermano. Y yo digo, qué mala costumbre la que tengo yo, Señor. Y empecé a estudiar qué significaban las costumbres en la vida, en la Biblia. No, hermano, cuando empecé a ver eso, dije yo me voy a congregar. Y empecé a buscar más del Señor, hermano. Porque por las costumbres, muchas veces el Señor puede darnos la espalda. ¿Sabía eso usted? Por nuestras malas costumbres. Por las costumbres del oriente. Entonces es necesario, pero ya me salí el tema. Ahora, la Biblia en lenguaje sencillo dice, 1 Timoteo 4:13, mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. ¿Cómo se anima? Enseñando, hermano. ¿Sí o no? ¿Cómo vamos? ¿Por qué es necesario congregarse? Entonces uno empieza a enseñarle al pueblo, hermanos, vamos a abrir la Biblia, mire, vamos a aprender un tema, ¿por qué es necesario congregarse? Si no hay enseñanza, la gente no llega al entendimiento, hermano. Amén. Entonces, para convencer, Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, hermano. Aquellos que nos dicen, ay, mostrámelo en la Biblia y mostrámelo, pues le dicen a uno, y uno se lo muestra con amor, con humildad en el nombre de Jesús. Mire el lenguaje sencillo de ese mismo pasaje. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. ¿Cómo va a probar usted que Jesús es Dios? Con enseñanza de la Biblia, hermano. Muéstrame que Jesús es Dios, le va a decir uno allá afuera. Jesús es Dios y punto, le va a decir a usted. ¿Cómo es la respuesta del hondureño, verdad, hermano? No, esa no es una respuesta, hermano. Más bien vamos a caer mal. Muéstreme que Jesús es Dios. Y usted le va a empezar a mostrar la Biblia. Cuando aquel, no sé si fue Felipe el que le preguntó, ¿verdad? Entonces le dijo, no habéis visto al Padre tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, le dice. Jesús y el Padre son uno solo, hermano. Entonces, hermano, a través de la enseñanza podemos enseñarle a la gente de que Jesús es Dios. Pero a veces, hermano, por no conocer, no convencemos. Entonces es necesario esto. Entonces la enseñanza es importante para proclamar y anunciar el evangelio, para formar discípulos,
para exhortar, animar, para convencer y para instruir. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso, hermano? Necesitamos enseñanza. Ahora, yo quisiera hablar unos puntos importantes acerca de esto. ¿Cómo debe ser el que enseña? Muy importante. ¿Cuántos quieren enseñar, hermano? Ya hablamos de que la enseñanza es necesaria, es importante para formar, para instruir. ¿Cómo debe ser el que enseña? Hay requisitos, hermano. Por eso le digo que no cualquiera puede pararse en un púlpito a enseñar. Amén. Presentándose, Tito 2:7, presentándote tú en todo como, diga conmigo, ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, hermano. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que esto requiere de que usted lo que va a hablar, lo viva. Amén, hermano. Si yo le pongo a dar una enseñanza a usted del diezmo y la ofrenda, usted la va a dar calidad porque sé que ha recibido la doctrina. Pero si no diezma y ofrenda, hermano, no tiene poder lo que está hablando. ¿Me doy a entender? Si yo le pongo a hablar a usted de la fe, seguramente que va a preparar una presentación mejor que la que hago yo. Yo lo pongo el versículo ahí, hermano. Pero si no vive la fe, no tiene valor la enseñanza. ¿Me doy a entender? Entonces, uno debe ser ejemplo, la enseñanza mostrando integridad, que yo soy una persona, amados hermanos, que vivo eso. Por ejemplo, palabra sana dice, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no vivimos lo que estamos enseñando, hay un acusador que se está burlando de nosotros, hermano. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Y uno diciéndole a la gente, haga esto, no haga esto. Y uno es el primero que lo está haciendo, hermano. Por eso es la enseñanza, hermano, para sacarnos todo aquello del corazón, ¿verdad? Entonces, mire, yo busqué esa palabra integridad porque debe haber integridad cuando enseñamos. Persona que es recta. Déjeme quitarle estas cosas verdecitas. Persona que es recta, honesta, que vive con un corazón sin doblez, manteniendo la verdad aún cuando nadie esté mirando. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina? Que el que enseña, aun cuando nadie lo está mirando, debe practicar lo que enseña. ¿Me doy a entender, iglesia? Debe vivir lo que enseña. Hermano, no mire a la filistea, y es el primero que la voltea a ver, hermano, cuando está solo. ¿Me doy a entender? Eso no es tener temor de Dios, hermano. Fíjese que necesitamos eso, de verdad se lo digo, necesitamos temor de Dios. Porque si enseñamos, tenemos que ser íntegros en la enseñanza. Pastor, ya no enseñé, dirán algunos, en verdad, no, es que yo quiero que usted enseñe. Pero para eso, ¿cómo tiene que ser el que enseña? Ejemplo, mostrando integridad, seriedad. Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Cómo debe ser el que enseña? Fiel, hermano. Fiel a Dios, fiel a su pastor, fiel al ministerio donde Dios lo ha puesto, hermano. ¿Cómo usted va a enseñar y hablando mal de su iglesia y de su pastor? Pastor, está bien fuerte la enseñanza, dirá usted, ¿verdad? Pero es necesaria, ya conmigo es necesaria, porque aquí estamos formando discípulos. ¿Sí o no? Cuando uno enseña, o usted me ve a mí hablando mal de mi apóstol. No, hermano, Dios me guarde. O me ve bien hablando mal de Benecer, del ministerio. No. Y podemos ver cosas, hermano, que hasta el mismo apóstol dice, hay iglesias de la misma red que se están contaminando con la iglesia emergente.
pero no hablamos mal del ministerio. Lo defendemos, hermano. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque uno hay que ser fiel cuando enseña. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Tiene que ser usted apto para enseñar. Por eso, hermano, puede ser que Dios te llamó a predicar, pero no a enseñar en un púlpito. ¿Me doy a entender? Amén. Porque para esto hay que ser apto. Ahora, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero aquí le marqué la palabra siervo. Recuerden que somos oyentes, creyentes, discípulos. Es una persona que ya pasó a ser siervo. Ya no solamente es un discípulo. ¿Por qué? Porque ya fue enseñado. ¿Cuántos quieren enseñar? Déjese enseñar, hermano. Déjese enseñar. Comience a hacer anotaciones. Empiece a estudiar la Biblia. Amén. Ya empezó a ser un siervo. No solamente, hermano. ¿Por qué? Porque le sirve a Dios también. En alabanza, le está sirviendo como servidor, le está sirviendo en todas las áreas, hermano. Ya puede enseñar. ¿Me doy a entender, iglesia? No podemos poner a enseñar a alguien que no ha pasado de discípulo a siervo. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué es eso, hermano, de ser amable? Uno tiene que tener amabilidad para enseñar, hermano. ¿Sí o no? Imagínense, hermano, si yo aquí todo regañándolo todos los jueves, hasta mal le cayera yo ya de verdad, hermano, ya. Pero uno tiene que tener hasta gracia para decirle las cosas al pueblo. Por eso yo soy de los pastores que yo digo, de esos no hay aquí, de esos no vinieron, de esos no hay ninguno. ¿Por qué? Porque aunque le digo la verdad a Pedro, se la estoy diciendo a Juan. ¿Sí o no? Pero no lo estoy atando. Entonces, ¿cuál es el error de nosotros como pastores muchas veces? Arrepiéntete, hijo del diablo. Lo estoy atando a que es un hijo del diablo, hermano. Arrepiéntete, pecador. Te estoy diciendo que eres un pecador. Sí, ya sé que lo eres. ¿Sí o no? Pero mi deber es bendecir con las palabras. Entonces uno tiene que ser amable para enseñar. Si usted no tiene paciencia, hermano, por eso dice sufrido. Porque el que enseña sufre, hermano. Sufre que los hermanos se le estén durmiendo. Sufre que los hermanos estén abostezando. Sufre que los hermanos lleguen tarde. Sufre que los hermanos no pongan atención. Uno sufre cuando enseña, hermano. Usted algún día se va a dar cuenta. Y va a decir, tenía razón el pastor, pero yo no tengo esa paciencia. Hermano, póngame atención, va a decir usted. Perdió la amabilidad ahí, ¿verdad, hermano? Perdió, hermano. Tiene que tener paciencia, tiene que ser amable. Por eso, hermanitos, póngame atención aquí. Hasta con amor les habla un pastor. Por eso, hermano, qué bendición cuando nosotros conocemos la palabra, porque nos enseña el Señor cómo debemos de enseñar. Amén. ¿Aún así quiere enseñar, hermano? Todo un amén. Voy a volver a preguntar, ¿aún así quiere enseñar? Amén. Yo sé que usted va a aprender, hermano. Usted va a ser hijo de esta casa. Amén. Sé que va a aprender y algún día lo voy a ver predicando igual o mejor que su pastor, hermano. Y yo voy a decir, qué bendición voy a decir yo. Cuando lo vea fluir en el altar, hermano, con una unción magistral, predicando en el nombre de Jesús y enseñando. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso cuesta formar, hermano. Lleva años a veces. Hasta que viene la revelación al pueblo y dice, ahora entiendo. Y yo voy a decir, Señor, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que entendiera? Voy a decir yo. Cuán importante es que usted entienda, hermano. Amén. Si usted entiende, usted crece rápido. Porque el que oye y entiende la palabra, dice, este es el que lleva fruto. Amén. Ahora, no todo el que enseña es maestro. Maestro, ministro. Porque hay algunos, ¿verdad? Yo ya enseño, yo ya soy maestro. Ya el pastor me va a ungir como maestro de la palabra. Espérenme tantito.
Porque el Señor en Efesios 4:11, usted ya sabe que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Todo pastor llega a ser un maestro de la palabra. Pero hay personas que tienen el don para enseñar. Y no significa que sean maestros como ministros primarios. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que hoy nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y usted sabe que esa palabra aquí, cuando habla de los 5 misterios, se refiere a los dones doma, que son los regalos que Dios ha dado a la iglesia. Pero cuando habla de dones aquí, habla de carisma, que son los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay gente que enseña porque tiene el don del Espíritu Santo de enseñar, hermano. Pero usted ya no se crea maestro porque enseña. Porque para llegar a ser un ministro es un llamado, hermano, especial de parte de Dios. Y uno como pastor va reconociendo los que en verdad tienen llamados al ministerio primario. ¿Verdad, hermano? Pero ¿qué pasa con mucha gente? Que enseñan la Biblia y enseñan bonito y ya se creen maestros, hermano. Es más, ya se creen los pastores de la iglesia, hermano. Entonces no, hay que mantener la humildad sabiendo de que Dios ha regalado 5 ministros que son los doma a la iglesia para edificación del cuerpo, pero que mucha gente puede recibir el don del Espíritu Santo de la enseñanza. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle al Espíritu Santo, dame el don de la enseñanza porque yo quiero enseñar tu palabra? ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor, hermano. Désela fuerte, hermano. Entonces el que enseña debe ser apto para enseñar. Amén. Entonces el que enseña debe ser un siervo de Dios, íntegro, serio, no serio así que va a andar amargado, hermano. Por favor, escúcheme con oídos espirituales, ¿verdad? Sino que habla que esto es algo serio, que necesita responsabilidad. A eso me estoy dando a entender. Fiel, amable y sufrido. Se sufre, hermano. Amén. Entonces es necesario, hermano, porque ¿por qué se sufre? Porque a veces te va a tocar predicarle solo a una persona que llegó, hermano. Y a veces a nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, cuando inicié la obra en la casa, solo a mi esposa y a Grace, mi hija. Y una vez que se enfermó mi esposa, hermano, con gripe, solo a Grace me tocó predicar, hermano. Entonces se sufre. Porque ahí es donde te va probando el corazón el Señor. Si eres alguien que te gusta enseñar para ser visto, o lo haces porque amas al Señor. Porque cuando amas al Señor, vino uno al culto, a ese le enseñas y le predicas. A mí me ha tocado. ¿Sí o no? Los que estuvieron conmigo en la Magnolia son testigos. ¿Sí o no? Me ha tocado predicarle a uno, hermano. A 2. Gracias a Dios que hoy vienen más, ¿verdad, hermano? Pero se sufre. Por eso no todo el mundo es apto, porque viene alguien, se preparó, hermano, ayunó toda la semana, el pastor le dio oportunidad que diera la enseñanza el jueves, estuvo en ayuno, se sometió en oración y de repente todos empezaron a excusarse de día, hermano, y solo vino el pastor y el que le tocaba predicar. Y usted me va a decir, pastor, entonces dejémosle para el otro jueves porque nadie vino, fíjese. ¿Qué le voy a decir yo? No, hermano, ¿y a qué vino? Enséñeme a mí, le voy a decir yo. Entonces, aquí es donde te prueba el Señor si lo haces para la gente o lo haces para el Señor. Porque cuando lo haces para el Señor, puedes enseñar enfrente de una cámara sabiendo que el Señor te va a usar, hermano. Aunque no haya nadie ahí, hermano, el Señor te va a usar. Amén. Una vez me tocó, hermano, como le dije, ese culto que solo le prediqué a mi hija. Y yo siempre he transmitido, usted puede ver ahí en nuestra página de YouTube, yo he transmitido desde el primer mensaje, hermano, allá en la sala de nuestra casa. Y alguien me escribió desde Perú que había sido bendecida con el mensaje, hermano. Imagínese usted. Si yo lo hubiera hecho, no, pues hoy no vino nadie y todo modo, ¿para qué? Para el próximo domingo cuando la pastora esté sana. No.
La obra se hace con uno, o si no viene nadie, se hace, hermano. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que uno es sufrido. Ahora, unas advertencias y nos vamos. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, cuando una persona empieza a hablar algo diferente que no se le ha enseñado, esta persona ya va con un interés morboso, dice la Biblia. El querer resaltar él su propio conocimiento, ¿me doy a entender? Y no sujetarse a la enseñanza que ha recibido de parte de Dios y del ministerio. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, ¿cuál es el problema de hoy en día? ¿Por qué cree que yo, hermano, yo quisiera tener gente ya que me ayudara un jueves predicando, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hago? Porque yo estoy preparándolo a usted primero. Porque el día de mañana no venga aquí a enseñar cosas, hermano, para que usted empiece a confundir la iglesia, hacerle creer a la iglesia que lo que usted enseña es mejor que lo que está enseñando su pastor. Y ese es un interés que despierta envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Lo dice la Biblia, no yo, ¿sí o no? Entonces, hermano, es necesario aprender lo que a usted le dan, hermano. Amén. De lo que usted recibe, vaya a dar allá afuera. Es necesario, hermano. Por eso, hermano, en los grupos, en los discipulados en casa, voy a empezar a poner a capacitar gente que quiera enseñar. 10 minutitos, 15 minutitos, 20 minutitos. Prepárese, ¿verdad? Y dé la enseñanza. Y yo tengo ese oído, hermano. Tengo ese discernimiento. Sé quién tiene madera a la enseñanza. Sé quién tiene el don de parte del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es necesario porque yo quiero que usted sea capacitado para que enseñe también la palabra del Señor. Para que me ayude a dar discipulado. Amén. Por lo menos la doctrina básica, ¿verdad, hermano? Que usted ya la maneja. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya voy a hacer algunas preguntas a ver si la maneja, ¿verdad? Entonces, es necesario entender esto, hermano. Entonces, una persona que hace eso, está envanecido, es vanaglorioso y nada entiende. Ahí se lo puse en amarillo. Nada entiende. Es una persona que se le ha hablado y cuando le dan la oportunidad, empieza a decir otras cosas, hermano. Y yo lo voy a dejar predicando. Yo jamás, escuche bien, voy a avergonzar a alguien, hermano. Ni en público. Lo voy a dejar que hable lo que quiera hablar ese día. Después lo bajo a la oficina y le digo, hermano, ¿quién le enseñó eso? Porque eso no es así. Con respeto, ¿verdad? Y es aquí cuando empiezan los pleitos y la gente se va a la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren enseñar lo que no se les ha enseñado. Entonces yo estaba en una iglesia, hermano, donde cada persona que le daba la oportunidad de predicar enseñaba lo que quería. Y yo aprendí, hermano, que uno cuando está bajo una cobertura en una casa ministerial, uno debe enseñar lo que le enseñan. Yo en esa iglesia di doctrina básica y nunca di temas que no me competía enseñar, hermano. Porque respeté la doctrina de esa iglesia. Bueno, los hermanos son testigos. Respeté, hermano. Que enséñenos de la Navidad, me decían los hermanos. No, hombre, ya me voy a meter a problemas con el pastor, les decía yo. No podía. Entonces, hermano, no se podía. Que enséñenos del velo. No, tampoco no podía enseñar esa enseñanza ahí. ¿Por qué? Porque yo no quería este tipo de problemas. Yo entendía que tenía un pastor que me tenía que sujetar a él mientras estaba ahí, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es necesario, por eso es una advertencia. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? Conocimiento. ¿Y por dónde viene el conocimiento? Por la enseñanza, hermano. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire esa advertencia. No rechaces la doctrina. ¿Por qué? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy es jueves, el pastor sabe que yo salgo cansado de trabajar. Me quedo en casa. Más que hoy está el mundial y viendo el mundial, ¿verdad, hermano? Yo no digo que no vea sus buenos partidos, hermano. Ganó México hoy, ¿verdad, hermano? Pero volvamos a lo espiritual, dejemos lo carnal ahí, ¿verdad? Entonces, hermano, no menospreciemos la enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces nos volvemos insensatos. No desprecie la enseñanza, hermano. Apréciela. Cuando a mí un pastor me decía, hermano, fíjese, le quiero decir esto. Amén, pastor, gracias, le decía yo. Así fui creciendo, hermano. ¿Cuántos quieren crecer? No desprecie la sabiduría, la enseñanza, la doctrina. Deuteronomio 32:2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Eso es lo que viene, iglesia. Sello con ese versículo, porque viene un tiempo de mucha enseñanza sobre esta iglesia, hermano. Amén. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, revélame más tu palabra. Le pido que ore por mí para que el Señor me siga revelando, me siga mostrando las cosas que hay en la Biblia que solo se pueden entender con una mente renovada, hermanos. Porque quiero que usted aprenda, hermano. Quiero que usted se desarrolle y sea un ministro de la palabra también en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido congregarnos, Señor, poder aprender de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú cincelando nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender que es necesaria, que a través de la enseñanza, Padre, vas a formarnos como verdaderos discípulos, Señor. Queremos alcanzar, Señor, el ser siervos tuyos para enseñar con nuestro ejemplo, Señor, poniendo en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, aquí con nuestra mano derecha levantada al cielo, te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar tu enseñanza. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos a ser enseñados. Danos un corazón enseñable, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque queremos enseñar a otros, Señor. Siendo enseñados, vamos a enseñar a otros. En el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por la enseñanza que has traído en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. La hermana Helen nos despide en oración. Amados hermanos, les esperamos el día domingo.